participar desde todo el tiempo en que hemos ido trabajando con este programa de educación continua, que es el programa principal, tradicional de Rosenbeck y Heredia Monetti, que tiene más de 45 años de manera ininterrumpida, ofreciendo a nuestra clase profesional de abogados y otras áreas afines, y donde, como decíamos antes, han participado todo el que ha tenido algo importante, novedoso, con propósito dentro de sus diferentes áreas, que decir. Nosotros le damos la bienvenida, y a los que no son asiduos a coloquios jurídicos, pues que por favor nos hagan el favor de acompañarnos siempre, y que siempre van a recibir nuestras invitaciones por las vías en que ya ustedes conocieron este. En esta tarde tenemos una invitada estrella, alguien muy querida de nosotros, de nuestra firma, que es la licenciada Wanda Perdomo Ramírez. Wanda Perdomo Ramírez va a estar conversando sobre aspectos controversiales de la figura de extinción de dominio. Es un tema, además de interesante, que ha despertado inquietudes en nuestra audiencia, y de hecho tenemos una gran cantidad de preguntas en el aire, y vamos a seguir recibiendo preguntas de ustedes que Angélica pues va a ir anotando en su momento para dar respuesta a las que quepan dentro de nuestro horario. Nosotros vamos a presentar primero al licenciado George Santoni, que como ustedes saben es el socio gerente de Rosenbeck y Heredia Monetti. Yo voy a repetir lo que él dijo, que tiene 41 años en la firma, por eso tiene muy bien ganado esa posición de gerente. Entonces, realmente George Santoni tiene un currículum que todos conocen, tiene todo el tiempo, y trabaja y ha trabajado desde paralegal en Rosenbeck y Heredia Monetti hasta a trabajar en el departamento de litigio, negocio, en fin, es un poco de todo dentro de sus especialidades y dentro de su práctica. George Santoni va a hacer una pequeña introducción, y luego Angélica Novoa va a estar moderando la charla y el evento que Wanda ha tenido, pues nos ha dado el honor de ofrecernos. Así que yo ofrezco la palabra al licenciado Santoni, y nada, que le sea de mucho provecho. Muchas gracias, doctora. Y me uno a la bienvenida a todos los participantes en este coloquio. Hablando nosotros hace unos minutos, hablamos de cuando los coloquios comenzaron en el Club de Ejecutivo, en el edificio La Cumbre, en el 11º piso, hace ya 45 años, y aquí estamos ya de manera virtual. Y en particular darle unas gracias muy sentidas a Wanda por ofrecernos sus conocimientos, ofrecernos su visión de un tema que, como decía la doctora, de gran interés para todo el mundo y sobre todo para los abogados. Y yo quería simplemente comentar lo que fue el interés que me produjo el tema cuando sale a la palestra pública el tema de la extinción de dominio y demás. No movió mucho el radar, digamos, inicialmente, y quizás hasta por el mismo nombre de la ley, el tema. Digo, mira, pero me dio cierta preocupación cuando comencé a oír que esta es la solución ideal para resolver los corruptos y que hace falta, se necesita esta ley. Y cada vez que oigo en nuestro país la absoluta necesidad que hay de una ley o de modificar la Constitución, es que me da cierto resquemor, porque creo que muchas veces adolecemos de una utopía legislativa que para todo problema nacional, no solamente de ejecución, que hay que hacer cosas porque ordenamiento jurídico tenemos, sino que hace falta una ley. Lo veo, creo que sufrimos de inflación legislativa. Pero lo que verdaderamente comenzó a preocuparme fue cuando leí el artículo de Wanda en Acento, donde vi que ciertamente aquí hay un gran riesgo en esto con algo tan básico como el derecho de la propiedad. Y ahí entonces pensé
¿Cuántas leyes no tenemos nosotros que nacen con un propósito loable y después en la práctica se convierte en un gran problema para los que no estaban destinados a ser afectados? Un ejemplo sencillo que se me ocurre con esto es con el tema de los permisos de salida de los menores. Y cuando mi hija era menor, recuerdo todo lo que era el problema de buscarlo, el sellar, cuando iba a viajar con la madre, que si viajaba conmigo, y yo decía, ¿por qué no se puede dar un permiso abierto? Si hay confianza hasta los 18 años, no, no se puede. Gente que no están tan cerca del mundo jurídico, lo que les representaba. Y yo me decía, esto seguramente nació por un extranjero que se robó a un hijo y al 99% de la población es una incomodidad y a ese extranjero que se diseñó seguramente todavía se puede llevar a ese hijo porque busca la manera de ir por detrás de la ley. Así que al leer sobre esto que nace como esta panacea o se presenta como esta panacea en la lucha contra la corrupción, como si el problema en la lucha de la corrupción fuera realmente la falta de textos legales, y digo, y al leerlo, lo que publicó Wanda, dijo, esto puede tener la ley de consecuencias no deseadas. Como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que con ese gran interés hablamos en el grupo coordinador de los coloquios y mira, esto es algo que entendemos que puede tener interés y efectivamente, como decía la doctora, por el número de inscritos, así como por las preguntas que han presentado, verdaderamente hay un gran interés para esto. Así que con gran expectativa y de nuevo dándole las gracias a Wanda por acudir a nuestra invitación, le paso la palabra a Angélica Novoa, quien va a moderar las preguntas y para que haga la presentación de la ponente. Así que de nuevo, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, George. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles, verles y hacerlo desde Asiento Dominicano y desde mi casa, Rosenbecker de Abonetti. Y para mayor placer, tener la dicha de presentar en esta primera ocasión que me toca moderar a mi colega y amiga Wanda Perdomo. Wanda es de la buena cosecha de la Universidad Pedro Enrique Sureña del año 1988 y es una de esas juristas que tiene un talento singular porque tiene capacidad para trabajar los temas de derecho privado y los de derecho público. No en vano ha hecho este análisis tan acucioso de esta ley que pues parece tocar puntos sensibles de nuestro ordenamiento jurídico. Su currículum es muy amplio, pero vale destacar su desempeño en ese ámbito del derecho privado como árbitro, tanto del Centro de Resolución de Controversias de Santo Domingo como Santiago, como juez, pero también como representante de partes, con mucha experiencia también en el desempeño de la labor del abogado in-house o abogado corporativo empresarial por un periodo bastante largo de 12 años de labor en una empresa de telecomunicaciones importante de nuestro país. Ahí fuimos compañeritas de trabajo. Donde llegó a ocupar la posición más alta del departamento, es decir, la vicepresidencia. Entre sus estudios incluye estudios en el ámbito del derecho privado, como el derecho público, específicamente en el área de regulación, y en su labor a nivel de gestión de entorno y de trabajo más allá de lo profesional, se destaca su participación en la directiva de la FINJUS, entre otras actividades más recientemente a nivel editorial, y precisamente ese trabajo tan llamativo desde su título nos estimuló a invitarla en la tarde de hoy. Sin más, con mucho aprecio y cariño, les dejo con nuestra querida Wanda. Adelante, Wanda. Hola, buenas tardes.
Gracias a todos, en especial, por supuesto, a mis anfitriones, que son personas todas conocidas, queridas y admiradas por mí. Antes comentaba con ellos que yo también estuve en esos coloquios de la cumbre, no hace 45 años, pero hace 30 y pico de años, con lo cual, y la doctora Campillo fue mi profesora, con lo cual siento que la verdad que ustedes en Rosenbeck han hecho una proeza con mantener esto por tantas décadas vigente. Gracias por pensar que tengo algo útil que decir. Y hola a todos los que están ahí detrás de sus pantallas, que yo sé que son amigos también y que conozco a muchos. Gracias por dedicarme su tiempo. Ciertamente, ¿qué es la extinción de dominio? No creo que ninguno seamos pues expertos en algo tan nuevo y con un nombre que ya sugiere que no es algo que realmente es parte de nuestro ordenamiento jurídico. A mí me pasó igual que George, que muchísimo tiempo oyendo que si viene un proyecto, que la ley, que extinción de dominio, con los quehaceres diarios, pues no le ponía mucho caso, ni entendía realmente bien de qué se trataba ese término tan extraño. Hasta que por X razón me puse a familiarizarme con el proyecto y me surgieron varias inquietudes que fueron tantas que decidí desahogarme y plasmarlas brevemente en acento, porque me di cuenta que realmente es algo que nos concierne a todos, porque todos tenemos algo y que no es un asunto meramente destinado a los corruptos. Entonces, ¿cuál es la controversia con este tema? Si puede, la próxima. Déjame ver. Si puede poner la parte de la presentación que tiene como un leoncito, que es la tercera slide. ¿Cómo yo defino la extinción de dominio? ¿Cómo me la imagino? Espérate que no estoy dominando la presentación, ahí viene, ¿verdad? El tercer slide, que dice una criatura mítica. Yo me la imagino como el alfino, si quiero hacer alegorías, como un medicamento de esos superpotentes que hay, que curan de la enfermedad, pero a la vez tienen muchísimos efectos secundarios que pueden hacerle un daño terrible al organismo. En este caso, yo diría que a nuestra estructura, a nuestro ordenamiento jurídico. O como una criatura mítica, como un animal mitológico, porque el animal mitológico tiene por característica que no se parece a ninguna otra especie de la naturaleza. Solo que este es muy real, porque es algo único en su especie. Perdón, ¿ustedes están viendo la presentación? ¿Tú la estás viendo, Angélica? Sí, la puedo ver. ¿Tú la puedes ver? No, la perdí por alguna razón. Déjame ver. Nos va a dar apoyo Jennifer, por favor, para que... Ustedes la están viendo, pues no hay problema, pero yo no sé por qué no la estoy viendo. Pero me gustaría que alguien del público me confirmara que al igual que yo, la puede. Yo la estoy viendo, José Maldonado. Bueno, la extinción de dominio, de nuevo, una criatura mítica. Les decía que es única en su especie, porque no entra, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro ordenamiento jurídico se divide en categorías y en divisiones. En todo lo que estudiamos hay que si se divide en materias, en diferentes cosas. Y esto no encaja ni en el derecho civil, ni en el derecho penal, ni en el derecho administrativo, ni en nada. Y lo dice ella expresamente. O sea, ella es autónoma. Y lo que quiere decir con autónoma es que se gobierna según sus propios criterios. O sea, es un universo propio. Y no lo podemos tratar de aprender con el sesgo de lo que tenemos en la cabeza como lo que es nuestro sistema de derechos, sino que esto viene como un platillo volador a insertarse. Porque realmente es una ficción jurídica. Ustedes saben, la mayoría son abogados, aunque algunos quizá aquí no lo sean, que las ficciones jurídicas son válidas y que son técnicas legislativas que permiten crear algo donde no existe nada en el plano real, construir un concepto y atribuirle derechos y obligaciones. Por ejemplo, siempre el ejemplo claro es la personalidad jurídica. O puede negar algo que existe
y atribuirle otras cualidades que no tiene en el plano real. Por ejemplo, la zona franca se le atribuye extraterritorialidad y las embajadas, aunque estén en el mismo espacio físico de la casa que le queda al lado. La extinción de dominio es una ficción jurídica que para solucionar un problema acuciante, que todo esto vino por el narcotráfico y después ha ido escalando a otras áreas de la criminalidad organizada y a la corrupción, decidió, no sé, innovar y hacer algo que se aleje del sistema garantista del Estado de Derecho, que nos garantiza a nosotros como personas y como ciudadanos ciertos derechos y prerrogativas, para poder inventar en un uso neutro de la palabra, una especie de juicio a la cosa, que ellos que llaman juicio in rem, que no es una acción real propiamente, que tiene particularidades de la acción real. Y en ese juicio lo que se está juzgando es la licitud o ilicitud del bien, cualquiera que sea, tangible o intangible, mueble o inmueble. Licitud o ilicitud en cuanto a su origen o en cuanto a su uso, en cuanto a su destino. Y como parte de esa ficción, que de lo que se juzga es la cosa, pues todo lo demás se alinea. Y entonces no tiene que ver con la culpabilidad o no de la persona que es dueña de esa cosa o que usa esa cosa o que la pone en uso. Entonces nos da muchísima dificultad e inquietud entenderlo, porque tendemos a pensar que todo depende de uno. Bueno, si yo no delinco, ni soy corrupta, yo no tengo que ver con esto. Pero realmente nos concierne a todos, porque la ficción va en el sentido de que si el origen es lícito, como la acción es atemporal, hacia adelante y hacia atrás, retrospectiva, prospectiva, se entiende en ese universo propio que el derecho de propiedad nunca nació, nunca. Entonces, pudiera ser que heredemos un bien y que si su origen fue ilícito por algo de mis ancestros, no sé, mis abuelos, mis padres, o lo que fuere, o se entiende que tuvo un origen ilícito, pues ese bien puede estar muy bien sujeto a una extinción de dominio. Y eso va por generaciones. O si adquiero un bien de otra persona. Ahí veremos después cómo es que se trata la buena fe. Y resulta que ese bien en su origen tuvo un origen ilícito. Y también si el bien se le da un destino ilícito o relacionado con el objeto material de una infracción, podría estar sujeto a una acción de extinción de dominio. Léase, si yo, por ejemplo, alquilo una villa que tengo, por ejemplo, y en esa villa ocurriere una transacción de drogas, esa villa muy probablemente va a estar sujeta a una extinción de dominio y yo voy a tener que demostrar muy duramente que yo no creo que tengo nada que ver con eso en el plano de que no soy una narcotraficante, sino que yo hice todas las diligencias necesarias para poder considerarme de buena fe con relación a las personas que yo la alquilé. Entonces va como complicando el asunto. Entonces, yo digo que sus poderes son extraordinarios, porque para alcanzar su finalidad, que es anular el derecho de propiedad, y no lo he dicho, pasarlo al Estado sin contraprestación o compensación alguna para el titular del bien, pues prescinde de todo ese ordenamiento jurídico que conocemos en sus aspectos más esenciales y se divorcia del mismo. No es ni una sanción ni una reparación en puridad. Y en su aplicación podría ser benigna o muy maligna. Yo digo que podría ser piadosa o feroz. Y que todo dependerá de su fundamento y de cómo se logre encuadrarse si es que tenemos que vivir con ella.
Entonces, yo digo que es una especie de, como voy con la alegoría de la figura mítica, una especie de dragón o minotauro. Un dragón que acaba con sus enemigos o un minotauro que devora víctimas inocentes. Bien, retrotrayendo, déjame ver, recuérdense que yo no estoy viendo la presentación. En el primer slide de la presentación, si lo pueden poner, yo tengo el régimen constitucional del derecho a la propiedad en la República Dominicana para partir de algo. Eso está en el artículo 51 de la Constitución y todo parte de que la Constitución dice, y muy bien que lo diga, que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Por eso se entiende que debe tener un uso y un origen lícito, que no se debe premiar lo que no sea así, lo que es correcto. Y después establece una serie de excepciones. Hay unas que no vienen para nada al caso aquí, que es la expropiación, que hay que pagar esa se paga, hay que pagar su justo valor al propietario, y es por causa de utilidad pública o interés social. Después tiene la confiscación o el decomiso, que son sanciones penales y que necesita una sentencia firme y definitiva que condene a la persona en el ámbito penal para poder aplicarle como sanción adicional a la prisión o lo que fuere, la confiscación o decomiso de sus bienes. Y después es que viene la extinción de dominio, que realmente está ahí como un retazo. Cuando tú lo lees, antes de que empezáramos a hablar activamente de todo esto, la verdad que yo lo leía y decía, ¿qué es esto? Como que ni entendía de qué estaba hablando. Porque la ley, lo que dice es que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de los bienes en los juicios de extinción de dominio. O sea, que muchos, por eso se dice, sí, bueno, nuestra Constitución le dio cabida a que exista extinción de dominio en nuestro ordenamiento. Pero realmente no se refirió a ella en más nada, ni genéricamente, ni nada. Lo que el proyecto de ley, que conozco, creo que se está trabajando en una nueva versión, pero el último que fue divulgado, hace un trabajo realmente muy pobre en su preámbulo, que no llega a ser una exposición de motivos. Y lo único que se les ocurre fue como que intentaron concatenar fallidamente esos párrafos del artículo 51 para derivar que, bueno, que como la Constitución habla de confiscación y decomiso y dice que eso debe ser por sentencia firme, pero como no dijo que era una sentencia penal, entonces puede ser una sentencia en otro ámbito y por eso puede ser una sentencia de extinción de dominio. Miren, la verdad que eso no tiene nada que ver. El párrafo de la confiscación y decomiso tiene su propia reglamentación y obviamente que es una sentencia penal porque pertenecen a ese ámbito, esas figuras, y la extinción de dominio es otra cosa. Lo que yo sí pienso que debió decir es qué es lo que busca en nuestra realidad social esta figura. Porque es una política criminal, y aquí en la presentación nos vamos a donde dice básicos. Es una verdadera política criminal que está, le voy a hacer un poquito de historia, que me resultó muy curiosa, viene del mundo anglosajón. Parece ser, sin durar mucho en esa página, que en los años así de los siglos 1700 y 1800, cuando, por ejemplo, una persona recibía la muerte por una cosa o algo pasaba, la cosa era expropiada, o sea, una espada, se mataba a una persona. Como sanción, aunque el dueño de la espada no tuviera que ver con eso, se expropiaba la espada, se iba a la corona y con eso se pagaban misas, se iba a caridad, etc. Después, a principios del siglo XX, se empezó a usar para los barcos y allá lo llaman assets forfeiture, la confiscación de activos. Y era que para poder combatir el contrabando y la piratería, como los dueños de los barcos no eran los marineros que lo navegaban, se aplicó para poder confiscar los barcos cuando los marineros se dedicaban a esas actividades. Y quedó ahí en ese ámbito todo el siglo XX tranquilo, hasta que en el 1980, sí empezó a usarse por una ley para el narcotráfico en Estados Unidos.
Y después han venido varias reformas y se amplió y ya prácticamente están todos los delitos federales. Ha tenido mucho impacto positivo, diríamos, porque ha permitido con el narcotráfico y otros delitos federales confiscar bienes por billones de dólares anuales. Pero también ha tenido muchos casos que parecen de verdad mentira, de grandes abusos, como por ejemplo personas que han perdido, de verdad es un caso que está por ahí documentado con su nombre, alguien que perdió un yate de recreo porque le descubrieron ahí unos cigarrillos de marihuana, se confiscó el yate que valía decenas de miles de dólares. O por ejemplo, una persona que le vendió unos gramos de cocaína a otra, como él preparó la cocaína en su casa para venderla y después se la vendió en un negocio que él tenía de otra cosa. Sirvió presión y perdió casa y negocio. Entonces, por eso la jurisprudencia allá en Estados Unidos, como ellos son con el precedente, ha ido matizándolo en el sentido de que allá se le puede aplicar la proporcionalidad en base a que le aplica una enmienda constitucional que ellos tienen que se llama excessive fines, multas excesivas, donde los castigos no pueden ser pues desproporcionados y demás. Y con esto han intentado ir enmendando la cosa. ¿Cómo llega a nuestra jurisdicción latinoamericana? Por la puerta de Colombia. Cuando en los 90 fue Pablo Escobar, lo matan, y otros grandes capos, Colombia se enfrentó al problema de ese inmenso patrimonio y ya no estaban muertos, o sea, y la pena desaparece con la persona. ¿Cómo recuperar eso? Entonces, la solución fue la extinción de dominio, importada del mundo anglosajón. Y allá también ha ido, según leí, parece que lo que en ese tiempo se aprobó no tiene nada que ver con cómo ha ido evolucionando, y la ley de ello es un código del 2014. Pero fíjense, después existe en México, en Perú, en Bolivia, Guatemala, creo que El Salvador, y no me acuerdo ahora mismo dónde más. La primera gran diferencia, y que es algo que nos debe llamar a reflexión, yo oí a un consultor extranjero que trajo la FINJUS. Entré al webinar de la FINJUS y también después lo vi reseñado en el periódico, que tuvo un taller con el Congreso, donde él dice que debe aplicar a todo tipo de delitos la extinción de dominio. A mí me parece una afirmación ligera, porque yo pienso que el punto de partida para abordar esta ley, que debe ser con más calma, este proyecto de ley, el primer punto de partida es delimitarlo, acotarlo, porque la única manera de que algo tan excesivo, tan disruptivo, tenga algún tipo de proporcionalidad y razonabilidad en su aplicación práctica, además de todo lo demás que hay que ver, es que aplique para grandes cosas, para lo que fue hecho, no para cualquier cosa. Esto fue hecho para casos de delincuencia organizada tan notorios que prácticamente no causaba ningún problema social que se introdujera como este método tan agresivo, pero no está hecho para la vida ordinaria, ni para todo tipo de delitos, incluso menores, económicos, de todo. Para eso está el decomiso y demás. Porque si no, lo que vamos a tener es un código paralelo que funciona de una manera que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho que nosotros nos hemos dado, con nuestra Constitución, nuestro código y demás. Entonces, como pista, en Colombia, no digo que esos tengan que ser los casos, pero por ejemplo en Colombia no es a todo, en México tampoco. En Colombia ellos pusieron en su Constitución, en el artículo 34, que esta figura se usa para bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, bienes adquiridos en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Y ese es los primeros presupuestos que hay que ver cuando se va a introducir una acción de este tipo. Nosotros no tenemos nada.
más que la prédica en las redes y en la televisión de que esto se va a usar contra la corrupción, pero la verdad es que puede ser para lo que sea, con el agravante de que la acción es exclusiva del Ministerio Público, le hace en manos de cualquier fiscal, y tenemos debilidades grandes en ese sentido, y tampoco en salas especializadas, sino en cualquier juez penal. Con lo cual, la proporcionalidad y la razonabilidad de que ya adolece la ley va a quedar en manos exclusivas de los operadores, lo que no es correcto de acuerdo a nuestro ordenamiento y nuestros requerimientos constitucionales. ¿Dónde vamos? Bueno, el artículo 13, no sé si tienen la presentación ahí. Dios mío, ¿por qué es que yo lo he perdido? Bueno. El artículo 13, causales de procedencia, yo no lo voy a leer porque no los voy a abrumar, pero ahí más o menos en los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito o que hayan servido de instrumento o correspondan al objeto material del hecho ilícito. Y así va ampliándose, más las transformaciones que puedan haber tenido esos bienes, etc. Hay un párrafo que ahorita puedo hablar de eso, que ya fue declarado inconstitucional en Colombia en agosto del año pasado, que dice, ese párrafo está en nuestra legislación, así como tontamente, pero tiene un significado inmenso, de que cuando los bienes objeto de la acción de extinción de dominio no puedan ser localizados, se podrá ordenar el decomiso de otros bienes por valor equivalente. En Colombia han dicho no, eso solamente se puede si están en el mismo patrimonio de la persona que cometió el ilícito delictivo. Ya que hizo enriquecimiento ilícito, pues usted puede ir a tocarle otros bienes equivalentes de su patrimonio, si no puede localizar el que usted realmente anda buscando, pero eso no se trasvasa a terceros. Y hizo también unos interesantes aportes sobre la buena fe. Pero en un flash, ¿qué es lo que conviene saber? 10 puntos aquí. 1. Que cualquiera puede verse afectado por una acción de extinción de dominio, incluso sin delinquir, e incluso habiendo sido habiendo sido imputado de algún proceso penal y habiendo resultado absuelto. O sea, a usted lo pueden acusar de algo, puede determinar el juez penal que no, que usted es inocente o cualquier lo que aplique, en fin, absuelto. De todas maneras, la acción de extinción de dominio puede correr en paralelo o después, hasta 20 años después, por cierto. No, hasta siempre, si en cuanto a origen ilícito. O sea que eso hay que verlo muy a la luz del artículo 69 del debido proceso y de la presunción de inocencia. 2. La acción por origen, ya como dije, por origen ilícito es atemporal. Usa la palabra retrospección en vez de hablar de retroactividad. Pero la verdad es que lo que dice es que se aplica a cualquier bien originado ilícitamente hacia atrás, aunque sea antes de la legislación, antes de surgir esta legislación. Y no prescribe nunca. Y por destino ilícito puede ejercerse hasta 20 años después del uso ilícito. Entonces ahí tenemos un asunto serio también con el artículo 110 de la seguridad jurídica y tenemos un choque, una contradicción, porque la prescripción penal máxima es de 10 años para algunos crímenes y muchos menos, y sin embargo 20 años después de cualquier uso ilícito, porque no hay graduación, recuérdese que esto es para todos los delitos, podría ser perseguido un bien por extinción de dominio. 4. Yo digo, bueno, te conviene no tener enemigos, eso es bueno, no debemos tener enemigos, pero la verdad es que cualquier persona podrá presentar denuncia ante un fiscal de supuestos hechos ilícitos que ella entiende dan lugar a extinción de dominio de tu bien de manera oral y de modo anónimo. Si esto ocurriere, te vas a dar cuenta, si tienes suerte, cuando tu activo sea objeto de una medida cautelar. ¿Por qué? El proceso tiene dos fases.
la fase investigativa es totalmente secreta. El fiscal la lleva totalmente bajo reserva. Y las medidas cautelares también son inaudita parte. O sea, no tienen que ser notificadas a la persona, ni hay ninguna oportunidad de que ella se entere, el afectado, mucho menos que haga oposiciones o reparos. Entonces, cuando la medida cautelar ya está puesta ya, o sea, ya el bien ha sido secuestrado, ya el bien ha sido incautado, ya se han hecho las oposiciones en los bancos, o según aplique, es que empieza el juicio de extinción de dominio y que por primera vez la persona afectada podrá tener voz y enterarse de qué está pasando. Todo lo demás le pasó de noche. Y si es un inmueble, pues tendrá un cartelón, que eso lo dice la ley, que dice esto está sujeto a extinción de dominio. Y en ese momento usted tendrá que ir a averiguar de qué se trata e ir a juicio. La verdad que vi la ley de Colombia es más o menos así, pero ellos tienen otras formas que por lo menos es algo que aquí me llamó mucho la atención. Ellos tienen una oportunidad, después que el fiscal hace su investigación, tienen que hacer como una especie de auto, con una fijación provisional de cuál es la imputación, aunque ese no es el término, el ilícito, y ahí el afectado tiene una oportunidad de hacer oposiciones o reparos antes de que se aboque a una extinción de dominio. Aquí eso no está. Como tampoco está, y eso es muy notorio, por cierto, el incremento patrimonial entre las causales. O sea, déjame ver que lo tengo aquí. La ley de Colombia habla de que se puede hacer un juicio de extinción de dominio sobre los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Aquí tenemos todas las otras causales y esa no, que es la que me parece a mí precisamente más lógica para combatir la corrupción. Bueno, las otros así que en un flash, aunque estoy tardando un poco, el ministerio puede vender tu propiedad, el Ministerio Público, sin que se haya declarado la extinción de dominio, con un artículo amplísimo y peligrosísimo que dice que si corre riesgo de desvalorizarse o de depreciarse, o hay que gastar mucho para conservar ese activo, podría venderlo antes de que se conozca el juicio de extinción de dominio y de que sea declarada la anulación de la propiedad. O sea, un carro, le hace un carro, por decirlo menos. Eso es algo que se deprecia, solo puede vender así. Llegado el proceso de extinción de dominio, no confíes, eso es importantísimo, en que, bueno, el Ministerio Público entonces tendrá que probarlo todo, pensando uno como un juicio penal, y tendrá que probar todo el ilícito que dice, y probar mi mala fe, porque la mala fe siempre hay que probarla, y ellos harán el trabajo. No funciona así. Porque la buena fe que tiene la ley es una buena fe objetiva o una buena fe sin culpa, donde dinámicamente la persona tendrá que probar, el afectado, que ha sido diligente. Y habrá que ver cómo lo interpretan eso en los tribunales. Y que si no ha sido diligente, podría considerarse que tiene culpa, como que no puede hacerse loco, como dicen. Pero todo eso tendrá que ver con qué amplitud se juzgará y cómo eso impactará las transacciones jurídicas. O sea, es muy complicado. Aplica a bienes titularidad de personas morales y fideicomisos. Y si finalmente el afectado no está conforme con la extinción de dominio y que su bien haya sido declarado la propiedad nula y que va a ser adjudicado al Estado, puede apelar, pero puede apelar en plazos cortísimos, porque olvidé decir que el juicio es súper sumario, por lo menos en la teoría de la ley, solo por causales taxativas, o sea, como una especie de mini casación. No es la apelación que conocemos de que se revisa todo de nuevo, en hechos y en derechos. Y los procedimientos son sumarios. En fin, por eso yo digo que si uno es creyente tiene que rezar todos los días, Dios me libre de verme afectado por una acción de extinción de dominio. En resumen, es una ficción jurídica en grado superlativo. Afecta el derecho fundamental básico de la propiedad.
subvierte principios que cimentan nuestro sistema jurídico, prescinde de la culpabilidad personal para alcanzar su objetivo y restringe el sistema garantista. Ninguna persona, por ejemplo, afecta aquello de que ninguna persona podrá ser juzgada conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, que de nadie pueda ser juzgado por el hecho de otro, el derecho a ser oído, la presunción de inocencia hasta que no se demuestre la culpabilidad por sentencia firme, e incluso si se demuestra la inocencia por sentencia firme tampoco tiene que ver con eso. Y al abrirse la acción base a cualquier delito, puede quebrantar la proporcionalidad y razonabilidad, cuyo control deja únicamente al juez, olvidándose de que constitucionalmente nuestras normas también tienen que cumplir esos preceptos. Y otro aspecto es que la prueba no es tan rigurosa como en materia penal. Es algo que se llama balance de probabilidades o preponderancia de la prueba, donde es como si hay un conjunto de pruebas que pesa más que el otro en que eso fue lo que ocurrió, pues probablemente fue ilícito, porque hay una presunción de ilicitud. Entonces, podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Yo le tengo pavor, es la verdad, quiero abrir mi entendimiento a que el mundo está girando en torno a esto y a que nuevas situaciones, el derecho tiene la obligación de responder a nuevas situaciones. Y es verdad que hay situaciones complejas con la delincuencia transnacional organizada, con el narcotráfico, con la trata de personas, con la corrupción como sistema estructurado, a las cuales el derecho está resultando insuficiente para darle respuesta. Pero de todas maneras, tengo dudas de que esto sea la panacea. Pienso que no se está escuchando empáticamente a las críticas, sino como si va adelante, como la velocidad no es de un tractor porque va más rápido, que debería tenerse más mesura, más calma, verlo a la luz, la norma entera, a la luz de nuestra constitución, de nuestras reglas de juego, de la proporcionalidad y la razonabilidad, que insisto mucho en eso. Porque el derecho no, como sabemos todos, no es un conjunto de normas que anda un grupo por aquí, un grupo por allí, cada cual gobernando lo suyo, sino que se supone que es un sistema, que es un conjunto de reglas de juego que interactúan entre sí de manera lógica, en atención a unos preceptos, a unos principios, y en nuestro caso, que es un derecho civilista continental en base a una constitución escrita. Entonces, introducir este parcho, este retazo, o sea, yo no sé si va a pasar como dice la Biblia, que si uno pone un parcho nuevo, ala lo viejo, que no se puede, y pudiera pues resquebrajar toda nuestra estructura. Por eso yo digo que quizás el Tribunal Constitucional termine siendo el Teseo que mate el Minotauro. Así que nada, es un coloquio. Yo quiero que ustedes me enriquezcan con sus comentarios y sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Wanda, por la detallada y completa explicación de un proyecto de ley. Efectivamente, a todos los que venimos de una formación basada en el orden constitucional y en principios muy básicos del ordenamiento jurídico, pues nos debe preocupar. Me ha gustado mucho que has usado la figura literaria de los Minotaurios y otras leyendas para referirte a la dimensión de este otro universo jurídico paralelo, porque, caramba, parecería que en lugar de buscar una solución de vanguardia para un problema o para una serie de problemas del mundo actual, como el narcotráfico, la corrupción, parece en verdad un instrumento que nos devuelve a las soluciones de la época del Estado estamental, donde los principios más elementales de defensa, de buena fe, quedan detrás y lo que funciona para darle solución a un problema, a problemas que tienen origen más bien
en situaciones políticas, económicas y por qué no decirle, de falta de previsión o de persecución legal. En realidad, la solución va por fuera de lo que todos conocemos como los principios generales del derecho. Hay preguntas muy interesantes, algunas enviadas por adelantado antes de la sesión. Agradecemos esa colaboración de los participantes. Otras, algunas personas ya han tenido la gentileza de incluirlas en el chat. Si alguien más se quiere animar, en lo que le adelanto las que recibimos desde ayer y antes de ayer a Wanda. La primera pregunta que tengo, Wanda, es ¿qué institución del Estado va a certificar un bien si un bien se puede adquirir y que no tiene problemas con la extinción de dominio? ¿Cómo se puede demostrar que no se sabía que el bien tenía problemas? No, ninguna. O sea, no hay ninguna, esa no es la idea, no hay ninguna previsión en ese sentido. Y creo que ninguna podría proveerla, porque las interacciones humanas, imagínense, son tantas. Pero ahí sí, yo dije que hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que mencioné ahorita, es la sentencia 327-20 del 19 de agosto de 2020, que hizo unas consideraciones muy importantes sobre la buena fe y la diligencia de los terceros adquirientes, en este caso de extinción de dominio. Y dijo que cuando una persona pretende adquirir un bien, estoy leyendo, le corresponde cerciorarse de la condición jurídica de este último para establecer la historia y la cadena de títulos y tradiciones. Más, y ahí viene lo importante, no le corresponde al tercero adquiriente indagar sobre la historia o las condiciones personales de quien le transfiere el inmueble, caso un inmueble, máxime cuando en muchas ocasiones la transferencia ocurre cuando el propio Estado no ha podido acreditar ni sancionar la realización de actividades ilícitas. Y avanza diciendo que si fuera así, las personas estarían obligadas no solo a revisar los estudios de títulos de los bienes, sino también efectuar meticulosas investigaciones sobre el pasado judicial de los vendedores, sobre las controversias judiciales en las que estén inmersos y sobre las indagaciones y pesquisas, no sé cuánto, en las que podrían estar involucrados, y hasta sobre lo que se opina sobre su vendedor en su comunidad y en las redes sociales, lo que es imposible y obstruye el tráfico jurídico e impone cargas irrazonables e insostenibles a las personas, que desbordan por mucho los deberes que el legislador puede imponer a los particulares. Eso es, estoy totalmente de acuerdo, pero esa es una interpretación ahora, en el 2020, del Tribunal Constitucional. O sea, en lo que aquí llegamos a tener una interpretación y que además la misma se cumple, pueden pasar muchísimas cosas. Además de que como no son salas especializadas, que también tienen su problema, pero no está centralizado de ninguna manera, sino que cualquier juez penal de cualquier categoría, de cualquier estamento, unificar criterios va a ser algo dificilísimo. Bueno, se unificarán en la Suprema, pero estará todo el mundo sin carro y sin casa, dependiendo de la suerte de lo que le toque a cada quien y cada quien interprete. O sea, justamente hay una pregunta que voy a adelantar que se refería al tipo de bienes, bueno, de hecho dos. Un participante pregunta si se puede aplicar la ley al sector de vehículos de motor y qué tan fiable es la aplicación de los instrumentos de la ley en la economía formal dominicana. La persona ampliaba diciendo, nuestra economía es principalmente, hay muchas actividades de provisión de bienes y servicios que se producen en la economía informal y no hay necesariamente titularidad de por medio, y se cuestiona el participante la efectividad en ese ámbito. Creo que ya te has referido a que es cualquier tipo de bienes. Sí, cualquier tipo de bienes. Y yo creo que esto no va a romper, o sea, va a romper como siempre por la parte formal, es decir, por lo que tratamos de estar por el mundo formal, que más que todo la clase media, y porque es lo más fácil. Lo demás informal, que eso se mueve con un papelito o con transacciones así, pasando de mano y qué sé yo cuánto, eso no va a romper por ahí. O sea, no me parece. El efecto, sí, los precedentes, por ejemplo, que conozco de lo que motivaron esta ley en México, empezaron por cuentas bancarias.
Exacto. Realmente son las más fáciles de identificar por quienes están en la labor de persecución a través de estos procedimientos tan paralelos, tan misteriosos. Otra pregunta, ¿cómo sería en el caso de personas morales? Muy interesante esa pregunta. Cuando estas sean las propietarias de los bienes y hay un socio que esté sujeto al procedimiento de decisión de dominio y los demás sean verdaderos accionistas sin vínculos con el afectado, es decir, esa situación donde no la sociedad comercial, sino, digamos, uno de los accionistas es el que está, digamos, por ejemplo, involucrado en un acto de corrupción o un acto delictivo de narcotráfico, pero sus activos están integrados a una actividad, a una sociedad comercial. Eso entra dentro de la palabra indirectamente. La verdad que no sé, en puridad debería ser solamente las acciones de ese señor que supuestamente hizo el ilícito. Pero yo estaba el otro día en un evento aquí y hubo un empresario de aquí del país que estaba comentando muy indignado, esto es sin ley de extinción de dominio, como un fiscal, bueno, como de repente todas las cuentas de su compañía, que es una compañía grande, amanecieron embargadas y no sabían por qué. Y resultó que un fiscal de X pueblo era por orden de ese fiscal. Cuando se acercaron sus abogados, le dijeron que no podían decirle por qué. Y después de muchísimos intentos y días con todo bloqueado, era que un accionista que tiene una participación menor del 1% tiene X problema con la justicia en otra cosa que no tiene nada que ver con la empresa y lo bloquearon toda la empresa. Entonces, si eso es sin ley de extinción de dominio, yo no te sé decir. No sé. Wow. Que por cierto, Angélica, y todos. Sí. Okay. Ahorita te oí hablar y ahorita no sé si aquí hay oportunidad de que cualquier persona del público pueda hablar directamente, porque de verdad quizá hay penalistas y demás. Estuve leyendo algo interesante que decía que este tipo de leyes corresponden a una teoría relativamente nueva que hay, que se llama derecho penal, aunque no es penal, pero es por ilícitos penal, que se llama derecho penal del enemigo, donde después de todo esto que ha pasado en el mundo, 1, narcotráfico, 2, terrorismo, el 911, todo eso, hay un segmento de la sociedad que entiende que las garantías de derecho están entorpeciendo medidas drásticas contra esto que hace tanto daño y quieren estas leyes que se llaman leyes de lucha y que, por ejemplo, con lo que respecta al terrorismo, esa teoría propugna como que son personas que de manera tan notoria y evidente se han apartado de la sociedad y se han apartado de lo que es el ordenamiento jurídico, que de antemano, por su peligrosidad y su capacidad de hacer daño, no merecen el tratamiento tutelar y garantista. Y pueden tener una parte del ordenamiento que funcione diferente para poder atacarlos. No deja de ser súper interesante, pero es para cosas grandes, es para cualquier cosa. Sí, y ha ido increciendo. Tengo preguntas muy interesantes que voy a sortear, las que tengo tanto en el chat como las que tengo escritas, pero creo que esa histeria empezó desde, o se agravó, bueno, en el caso de Colombia ya mencionabas que de los años del narcotráfico, pero en el caso de Estados Unidos yo creo que también la histeria fue durante la administración Bush, perdón, a los republicanos, después del 11 de septiembre. Me acuerdo de una ley muy famosa que nos afectó incluso a nivel bancario, porque, bueno, de hecho, ustedes saben que todo lo llevó al cine. Hubo una película muy bonita en esos años que Mi nombre es Khan, de cómo hay una presunción hasta por la etnia contra
cualquier ciudadano que podía aparentar un terrorista. Tengo una pregunta en el chat. ¿Cómo podría aplicar la ley en ese caso a buques, aeronaves de bandera extranjera y de propietario extranjero que han sido usados en el tráfico de narcóticos? Creo que esa pregunta se asimila al ejemplo que pusiste del alquiler de una villa. Yo creo que ahí, digo, yo no sé cómo va a aplicar la ley, todos estamos especulando, ¿verdad? Porque esto no hemos tenido un solo caso. Pero yo creo que aplica perfectamente, o sea, si es un barco, está dedicado a actividades del narcotráfico, va a ser un ejemplo puro y probablemente hasta justo de aplicarle una extinción de dominio. O sea, no veo ahí ningún problema particular. Es como un ejemplo típico de en qué tipo de situaciones se aplicaría. Muy bien. Hay otra pregunta sobre pues esta acción autónoma o proceso autónoma que organiza el proyecto de ley. Y la pregunta del participante se refiere a cómo lo ponderas en el contexto de nuestra Constitución, el derecho a la propiedad, la extinción de dominio. Yo creo que ya lo has respondido con la presentación. Esas preguntas llegaron antes. Por lo que pasa a la siguiente. Puede ordenarse medidas provisionales, por ejemplo, en el pago de manutención, pago de cuotas de mantenimiento de las propiedades o sobre el régimen de indivisos. Yo no, me imagino que se está refiriendo a los gastos de la propiedad incautada. Ajá. Eso. Sí, y ya para juntar dos preguntas, nuestro amigo Fran Abate pregunta si la ley aplica también a bienes ubicados fuera de la República Dominicana. Dice eso también, sí, perdón, empecé por la segunda, dice que también aplicaría en ese caso, yo no me fijé mucho en eso, pero habla de eso con cooperación internacional y tiene un capítulo de cooperación internacional. O sea, es la parte que yo le he dedicado menos atención, pero sí se puede. Y con respecto a lo otro, bueno, los gastos del bien mientras el Estado, mientras tenga medidas cautelares, debe solventarlos el Estado. Y por eso es que dice que si es un bien que hay que gastar demasiado para mantenerlo, en una proporción como que no es correlativa a su valor, incluso se le da la potestad de venderlo en pública subasta durante la fase cautelar. Entiendo. Me quedan dos preguntas y ya vamos acercándonos a la hora. La de un participante por el chat, la voy a juntar con una mía, porque pues la persona pregunta si se puede divorciar una norma como esta de los preceptos de garantía constitucional. Y a esa pregunta le pongo una segunda parte, a sabiendas de que pues el modelo sobre todo lo estamos trayendo de Colombia, pero en Colombia también hay una comunidad jurídica de avanzada, y me pregunto si al igual que en nuestro medio, allá se manifestó la crítica durante la vigencia de esta ley. Ya nos compartiste una decisión del Tribunal Constitucional colombiano, pero si habrás tenido oportunidad de ver la crítica en otras jurisdicciones. Bueno, a mí la verdad es que me causa un poquito como de confusión que se ha mantenido la ley en estos países que son tan constitucionalistas. Habría que ver, yo no he visto todos los casos. Sí, lo puse en mi Twitter, pero yo puedo enviártelo a ti y tú, no sé cómo ponerlo en Sí, claro, que lo pueda ver el público. Hay un reportaje súper interesante de Caracol, Colombia. Dura como 45 minutos. Es un programa como tipo Alicia Ortega, así como de investigación. Y ellos entrevistaban personas y la verdad que daba ganas de llorar con todos los abusos que están ocurriendo actualmente con la ley de extinción de dominio. Ponían personas comunes y corrientes, por ejemplo, alguien que había hecho como que dividido su casa en un sector humilde y alquiló un pedacito para una tienda de celulares. Y en esa tienda de celulares no sé qué ilícito se cometió. Y la persona de la tienda de celulares ni juicio le hicieron. Y que era el alquilado, el inquilino. Y ella sí perdió no solo el local, sino su casa, porque como estaba todo fundido y no podía separarse, sino que era como una parte,
perdió su casa también porque era imposible de dividir materialmente. Había otro señor que tenía una guagua de transporte público, grande, de transporte grande, y la alquilaba. Y en esa gira que hicieron esas personas que alquilaron, no sé si estaban haciendo transfugismo electoral. Y allá está penado, perdió la guagua. Y también ponían, por ejemplo, cosas todavía más graves, como una mafia, oye, qué interesante, como que unos señores súper mayores que viven como en un campito, estaban perdiendo la casa que tenían ahí de toda la vida, y cuando por fin pudieron enterarse, porque ellos no entendían, era un cargo como de que estaban sembrando coca ahí. Entonces, todos los vecinos testimoniaron a favor de ellos, el ejército como que acampa por ahí. Dijo, no, pues nosotros acampamos aquí, si nosotros lo hubiéramos denunciado. Y un vecino se ofreció a ayudarlos, y ese vecino descubrió que hacen una mafia con las coordenadas. Entonces, la coordenada realmente de donde sí estaban haciendo el ilícito había que pasar muchísimos ríos, muchísimo más para allá. Pero la propiedad de ellos era lo que resultaba de interés, entonces le transponen las coordenadas arriba y le hacen una extinción de dominio. O sea, da grima, la verdad. Sí sé que en Costa Rica tienen años tratando de aprobar la ley de extinción de dominio y no han podido porque hay una gran oposición. En México, bueno, tú no sé si oíste allá, pero en México yo también oí que los procesos, no es verdad que son sumarios, que duran 16 años y hasta 15, han durado, pero 15 años con una medida cautelar y con tu inmueble embargado. O sea que es igual que perderlo. Entonces, la casuística de la práctica en otros países no la sé bien. He visto esos ejemplos. En el estado de nuestro país, que todavía nos falta mucho para la institucionalidad, vivimos que es una situación práctica, que bueno, estamos hablando en teoría. Pero con esto yo creo que la reflexión responde a una pregunta que se adelantaba a tu reflexión en este momento, y es de si la conclusión a la que llegas y la reflexión que nos transmites es si la iniciativa es salvable, o si por el contrario tu opinión es resistir a que cualquier modalidad de ley de extinción de dominio pase. Estoy leyendo en el chat también reflexiones muy interesantes que por razones de tiempo no voy a leer en voz alta, pero le pido a todos que por favor la vean mientras le permito a Wanda hacer su reflexión, su última línea de reflexión. Bueno, yo pienso que para saber si es salvable, yo pienso que hay que reabordarla y reestudiarla. Yo pienso que lo primero es definir cuál es la política criminal del Estado Dominicano. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué queremos esto? O sea, ¿es porque qué? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? Bueno, es la corrupción generalizada, el enriquecimiento ilícito de la corrupción. Entonces, ¿es el narcotráfico a gran escala o sí o no? No sé. Entonces, ver, bueno, ¿puedo hacer yo una ley entonces con estas características para combatir eso y que sobreviva lo constitucional, ajustándola quizá, viendo punto por punto de qué manera puede tener un procedimiento que si bien no la desnaturalice, porque ella es como es, pero que pueda por lo menos dar una oportunidad de defensa razonable. Y quizás reabordándola desde ese punto de vista, pudiera lograrse algo interesante. Yo no lo descarto, pero necesita mucho estudio en más de una mente y gente realmente pensante y bien intencionada y nacional, y mucho más que la costumbre que tenemos, soy honesta, de traer un experto de fuera que hace un marketing de la norma que anda vendiendo, porque los organismos internacionales tienen su agenda, importarlo y tirarlo ahí a ver qué pasa en el ordenamiento, que es lo que está pasando últimamente con la mayoría de las leyes importantes. Y nadie realmente está estudiando cómo es que eso pega, ni si funciona, ni para qué, y si de verdad la necesitamos o podemos vivir con otra cosa. O sea, hay que irse como 100 pasos atrás y empezar de nuevo. Eso es lo que yo pienso.
Creo que Wanda nos está poniendo un reto y es la filosofía de coloquio jurídico, de retomar esos espacios. A medida que me he ido educando con artículos y trabajos como los publicados por Wanda y otros colegas, hoy Naces Perdón publicó sobre este tema, un trabajo muy interesante también. Leo a la comunidad jurídica, pero luego enciendo la televisión y veo los noticieros, incluso nuestros mejores periodistas están muy incómodos porque este proyecto no va más rápido. Entonces tenemos ahí un problema de comunicación a nivel de comunidades, sin menoscabo de los buenos deseos de nuestros comunicadores e incluso de los representantes en el Senado que promueven esta legislación. Pero la comunidad jurídica tiene que hacerse sentir. Le agradecemos a Wanda que nos pusiera en alerta con este tema, con esa calidad que tiene para expresar ideas complejas de manera sencilla, que no solo podamos entender los abogados, sino que podamos explicárselo a nuestros clientes, a nuestros relacionados y sobre todo dejarnos oír a nivel de las autoridades. Señores, muchísimas gracias. No sé si la doctora que está en línea o George quieran dar alguna palabra final. Yo le doy sinceras gracias a Wanda por tan magnífica sesión que estamos grabando y esperamos poder compartir. George. Lo mío es simplemente un aplauso de pie a Wanda por esa excelente presentación. La verdad es, como decía ahí en uno de los comentarios, no tenemos la suficiente institucionalidad para eso. Veo eso ya como una arma de litigantes en demandas temerarias, lejos del interés del Ministerio Público, como tú dices, que se presta a chisme, de que alguien denuncia anónimo eso, y el hecho de que se pueda vender el bien aún antes de una sentencia de adjudicación, pero ya rompamos la Constitución, porque si eso pasa, ¿qué necesidad hay una Constitución tan garantista y nada? Es simplemente el Ministerio Público podrá hacer lo que le da la gana. Imaginémonos esa ley con un Hugo Chávez, o que haya un cambio político, digamos, en el futuro con un Hugo Chávez o un AMLO o algo, que voy para allá. ¿Por qué? Porque si es indirectamente y en el tiempo, tu abuelo cometió un ilícito, Balzac dijo, creo que fue Balzac, que detrás de toda fortuna hay un crimen. O sea que eso es la desnudez total y absoluta jurídica ante lo que quiera hacer el Estado. Ni siquiera la hojita de Adán vamos a tener para protegernos. Eso es implorar piedad si uno tiene que probar su inocencia y uno es culpable hasta prueba en contrario. Excúsame la mini perorata. Me gusta la pasión que le pusiste, porque es verdad. Dejo a la madre superiora que dé la palabra de cierre. Doctora Campillo. La doctora tiene el mute, creo. Yo creo que ella, para activar el mute, quizá salió, fue, ¿no? Vamos a esperar unos minutos. Sí. Pero ciertamente, gracias por los comentarios que han avanzado por el chat. Eso demuestra que estamos muy de acuerdo en la inquietud que plantea Wanda, en la deconstrucción de lo que creemos haber conquistado o empezado a conquistar con una constitución que habla de Estado social y democrático de derecho. Aquí está la doctora. Doctora, sin usted no se puede concluir un coloquio. Ahí viene nuestra doctora. Definitivo. ¿Aló? Sí. Te oímos. Ahora sí. Te escuchamos. Adelante, Rosa Campillo. Creo que se frizó su imagen. Ahora. Te escuchamos. ¿Se escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, realmente yo tengo poco que decir. Solamente decir, a forma de círculo, como una figura, de que este coloquio ha sido muy interesante. Pero más que interesante, ha sido preocupante. Y por ser preocupante es que ha sido más interesante.
Gracias, Wanda, por esa magnífica por la oportunidad. opción. Y yo creo que dejaste una tarea a los juristas y estudiosos para el derecho comparado, legislaciones, doctrina, jurisprudencia y para nuestros legisladores y nuestros periodistas. Es decir, que vamos a ver qué sale de todo eso, pero ojalá que no salga nada. Muchísimas gracias, Juan. Bye, bye. Y que sea siempre bienvenida. A todos los que están. Un abrazo. Señores, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias de nuevo, Wanda. Hasta la próxima, el próximo mes de octubre en Coloquio Jurídico. Los esperamos. Bye, buenas noches.